Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hacer la crítica de la película Conan el Bárbaro, la mítica película dirigida por John Milius, que dio a conocer, fue la película que realmente dio a conocer, enseñó al mundo la figura de Arnold Schwarzenegger, un actor que, bueno, ya sabéis que poco después se convertiría en máxima estrella gracias, entre otras cosas, a Terminator y todo lo que vino después, siendo una de las grandes estrellas del cine de acción de los 80, 90, ya creo hasta ahí, porque luego ya fue gobernador y cosas por el estilo, se perdió por el camino, por así decirlo, y bueno, fue la época dorada del cine de acción, y esta película, que no deja de ser una adaptación de un cómic, como es Conan el Bárbaro, pues se puede considerar una de las grandes adaptaciones del cómic e incluso de orígenes de personajes, ya que no deja de ser la película que presenta a este personaje, ya que después volveríamos a verle en Conan el Destructor pocos años después, ya con un Schwarzenegger que empezó a coger más empaque, porque ahí ya fue el mismo año en el que estrenó Terminator. Aquí todavía era una estrella emergente, mejor dicho, era una persona desconocida, un actor desconocido, era muy prestigioso dentro del mundo del culturismo, que no tenía tampoco la repercusión que puede tener hoy en día en ese tema, con lo cual pues era desconocido para casi todos, aunque había hecho alguna aparición, alguna película pequeña, pero no era nada del otro mundo. Y Conan fue una película que además fue un gran éxito de taquilla, ya que tenía un presupuesto bastante reducido para la época y además pues hizo una taquilla bastante considerable. Película que, como digo, narraba los inicios de este personaje del cómic, Conan el Bárbaro, en unos tiempos ahí antiguos, pero en realidad un mundo inventado, ya que hay monstruos, hay brujas, hay mucho onirismo, muchas cosas extrañas que se ven en la película y que hacen que la sensación del espectador es que está en un mundo completamente nuevo y de fantasía, una especie de Tierra Media, por así decirlo, pero no tiene que ver con la Tierra Media, evidentemente, solamente para lo que es esta parte de la historia de Conan el Bárbaro, que ya sabéis, comienza con ese inicio de historia siendo Conan un niño, como ve cómo le decapitan, matan al padre y decapitan a la madre en una escena bastante impactante. Yo me acuerdo que en su momento, cuando la vi de niño, pues la vi siendo muy niño, la verdad, y fue una escena muy impactante. Claro, cortaban la cabeza, aunque fuera de aquella manera, a la madre, y ante los ojos del hijo y del pequeño Conan, como esa cabeza caía de esa manera tan bestia, porque tampoco estaba haciendo nada del otro mundo la mujer, solamente proteger al niño, ¿no? Con esos escenarios que se han convertido en la historia de este país, de España, en cuanto a lo bien que se puede hacer, en cuanto al cine, en cuanto a escenarios de cine, alrededor de Madrid, la Sierra de Madrid, partes de Cuenca, como la Ciudad Encantada, y algunas partes de Almería, Murcia, fueron los lugares donde se rodó esta película, con momentos muy buenos, como por ejemplo la parte de la Ciudad Encantada. La verdad es que tiene un aire realmente a lugar especial, donde la escena de la bruja, que la verdad es que en ese sentido lo que es producción fue una producción modélica para esa época, muy lujosa, con muchos extras, con muchos decorados en lugares como digo, de sierra, de campo, de desierto, que para eso España tiene pues un poco de todo: sierra, monte, desierto, playas por doquier, y mucha montaña también, que se usó de una forma muy interesante en esos parajes que parecen no acabar nunca y donde parece que no hay nadie, con ese Conan cabalgando o corriendo, digamos, monte adentro, de esa manera. Que la verdad, yo creo que una de las cosas buenas que tiene la película, y que yo creo que se ha recordado siempre, aparte de que está muy bien hecha la historia en sí, la idea que transmite de mundo mágico, de mundo realmente de gran aventura, en ese sentido fantasiosa, está sin lugar a dudas en la parte de decorados, de lugares, de localizaciones, y también, por supuesto, una de las cosas que más llama la atención, y yo creo que sigue siendo una de las cosas que más ha perdurado de Conan el Bárbaro y que la ha convertido en una película de culto hasta hoy en día, es su banda sonora. Una banda sonora obra de Basile Poledouris, que se hizo mítica junto con alguna otra partitura que tiene este director, aunque yo creo que podría ser su mejor partitura. Robocop también dejó mucha huella, Starship Troopers también lo hace muy bien, esa banda sonora, pero yo creo que es su gran banda sonora. La verdad es que tiene momentos muy buenos, tiene pues la que todos conocemos y hemos escuchado mil veces, que además es la que abre la película, es muy buena, pero también tiene fragmentos dentro de la película que es como de aire más aventurero, que son espectaculares. Con una película que además tiene un muy buen reparto para lo que es la película, desde por supuesto conocidísimo James Earl Jones, al que hemos visto por ejemplo siendo la voz de el padre de Simba en El Rey León, en la versión original evidentemente, y también secundarios de lujo como Max von Sydow, que sale muy poco, hace muy poco desaparecido Max von Sydow, que sale haciendo el rey, que encarga un poco la misión de rescatar a su hija de
las garras de esa especie, pues más bien de secta, una especie de secta religiosa que parece que encumbra a las serpientes como si fuera el nuevo dios de ese mundo tan extraño, ¿no? Pero por supuesto destaca ese Arnold Schwarzenegger, que más allá de ese físico tremendamente imponente que tiene durante la película, es un actor que la verdad es que, o sea, a pesar de estar muy verde en esta película, porque lo está, es evidente, todavía no había hecho gran cosa, era su primera gran película, tiene ese carisma que le ha hecho llegar a donde ha llegado. Es decir, no ha llegado porque sí, no ha llegado porque estaba muy fuerte y ha tenido suerte en la vida y a encontrarse con ciertos directores en ciertos momentos o ciertos proyectos. Es un actor que tiene muchísimo carisma y es capaz de sostener él solo el peso que tiene esta película sobre sus hombros. Es el protagonista absoluto y aunque es una película que ciertamente tiene pocos diálogos, no le hacen falta con el físico y también con ese carisma, con ese aire que él tiene para hacer ciertas situaciones, es más que suficiente, es más que sobrado. Por ejemplo, la segunda entrega, Conan el Destructor, ya no es lo mismo. La película baja bastantes enteros, aunque también tiene momentos muy chulos, pero ya no es lo mismo. Esta película tiene otro empaque diferente que el hace de gran película en todos los sentidos. Pero la verdad es que Schwarzenegger por sí solo es capaz de levantar esta película. Ya hemos visto que no hace demasiados años hizo esa especie de remake, más fallido que otra cosa, con un actor que también tiene una gran presencia física, que también tiene un carisma considerable, como es Jason Momoa. La verdad es que ese remake fue fallido por muchos sentidos, aunque es curioso porque no es tan malo como puede parecer, no es tan mala como se recuerda o como se criticó en su día. Lo que pasa es que le falta ese hervor final, como suelo decir yo, para que sea una película más interesante. Y curiosamente, aunque tiene también bastantes buenos detalles en todos los sentidos, reparto, música, ambientación, le falta algo, le falta algo. Y esta es una película muy curiosa porque, a pesar de Conan el Bárbaro, un tipo ahí que reparte leña por todas partes en ese mundo extraño, lleno de fantasía, con esa banda sonora, con Schwarzenegger y demás, es una película que realmente, si os fijáis, tiene muy poca acción, tiene muy pocas escenas de acción, y las que tiene tampoco es que sea nada del otro mundo. Pero tiene ese aire de misticismo absoluto que le rodea, que la verdad es que es muy interesante. Y por supuesto tenemos ese detalle, para mi gusto, clave en la película, que sin lugar a dudas está en la importancia de la dirección. Es decir, la propia dirección en muchos momentos hace que la película suba enteros. Hay un momento que todos conocemos, que es ese momentazo en el que le preguntan aquella frase famosa de ¿qué es lo mejor de la vida? Y Conan responde aquello de reventar a los enemigos, destrozarlos sus cuerpos y oír el lamento de sus mujeres. Algo por el estilo, con ese zuno, con ese traveling de acercamiento que le hace aún más poderoso y más impresionante con lo que dice, ¿no? A pesar de que lo que dice es muy bestia, evidentemente, es Conan el Bárbaro, tampoco va a decir lindezas, estamos con él, ¿no? Evidentemente compartimos ese camino de dolor que hemos visto al principio de la película, por cierto, con un Jorge Sanz que después de aquello pues se hizo famoso, evidentemente, pero yo tengo que decir que para mi gusto esta interpretación de Niño es su mejor interpretación de su carrera. O sea, mucha gente sabe que no tengo yo mucha simpatía por gente como Mario Casas, pero vamos, Mario Casas está muy por encima de Jorge Sanz. A mí Jorge Sanz nunca me ha gustado nada y yo tengo que decir que el Jorge Sanz de niño de Conan el Bárbaro, que creo que no dice ni una palabra, simplemente mira, pero ya lo hace muy bien. Es lo mejor de su carrera con diferencia en todos los sentidos. Pero bueno, más aparte, que nadie se me ofenda. La verdad es que, da mucho regustillo ver que aparte de Jorge Sanz, pues hay algunos otros actores secundarios, hay también momentos donde se ve que es España y eso pues para un español siempre tiene una gracia especial. Por supuesto, parte del equipo técnico también está dentro de la película, por ejemplo, los títulos de crédito. Una película que la verdad la ves hoy con los ojos de hoy en día y, como digo, le falta acción, le falta más chicha de lo que se podría pensar. De hecho, la segunda entrega tiene mucho más acción y más aventura, por así decirlo, pero es más simplona, y esto es lo que hace que esta tenga más empaque como película de verdad, ¿no? Además, como digo, es una gran película de orígenes del personaje. Y además, una cosa muy curiosa, porque el Blu-ray que os he enseñado, este de aquí, con el que he visto la película, que no lo había visto todavía en Blu-ray y me lo compré hace ya bastante tiempo, se ve muy bien. Me ha sorprendido bastante la restauración de la película. Tiene incluso una escena eliminada en la que habla del padre y del pasado y demás, con el brujo cuando están preparándose para la batalla, poco más, yo creo que no había nada más. Y tiene ese detalle de los efectos visuales que, la verdad, para ser el 81, que es esta 82, que es la película, me sorprendió muchísimo porque, ya sabéis, los fantasmas, por ejemplo, cuando la bruja sale del fuego y se va por el campo y tal, volando como si fuera una especie de cometa o algo por el estilo, cometa, me refiero a cometa de constelación, de estrella.
Es muy curioso porque, evidentemente, con los rudimentarios efectos visuales de la época, pues no han envejecido tan mal. O los fantasmas cuando se van a llevar a Conan en la tormenta aquella para llevarse su espíritu. No está nada mal, ¿eh? Está bastante conseguido. La serpiente, por ejemplo, gigante, también está bastante conseguida. Es decir, es una película que va a cumplir dentro de muy poco 40 añazos, que se dice pronto, 40 añazos. Y la verdad es que en muchos sentidos ha envejecido muy bien en todo lo que tiene que envejecer, que es, por ejemplo, el uso de los decorados o de esos efectos visuales que, aunque son muy con cuentagotas, están presentes, pero están muy bien presentes, están muy bien conseguidos y han envejecido muy bien. Hay un momento, por ejemplo, cuando están en el poblado en el que se vuelven medio ricos, roban y luego son ricos, hay un momento donde las paredes se ven que son de cartón piedra, se ven mucho, pero en realidad la gran mayoría de los decorados están muy bien conseguidos y hacen que te inmiscuyas mucho más en la historia de por sí, ¿no? En definitiva, una película que tiene prácticamente todo lo que tiene que tener una película de este tipo, de este estilo, para que haya perdurado en el tiempo como lo ha hecho y se considera hoy en día película de culto. Lo curioso es que John Milius, que no deja de ser un director que gracias a esta película consiguió cierto empaque, pues aparte de esto no hicieron nada del otro mundo. Es decir, uno piensa que, oye, John Milius, el director de Conan el Bárbaro, algo grande habrá hecho aparte de esto. Pues la verdad es que hizo muy poquita cosa más. Es un director que ha pasado con más pena que gloria después de esta película. Ha pasado muchas veces con directores que han hecho un gran petardazo, que se han convertido en películas de culto, e incluso ellos mismos gracias a esa película, y más allá de eso no han sido capaces de abrirse camino en la industria o hacer más trabajos importantes después de eso. Es un director que ha estado dirigiendo hasta hace muy poco y no ha sido capaz de hacer una película de verdad de empaque más allá de esta. Hay mucho rumor en los últimos tiempos, bueno, realmente desde hace muchos años, en donde se estaba hablando de una tercera entrega, Conan Rey, en la que posiblemente Schwarzenegger encarnaría ya un Conan Rey y con seguramente un papel más secundario, con un posible hijo como sucesor. Eso es lo que se había hablado durante mucho tiempo. Y aunque ya el hombre está muy mayor, sigue hablándose claramente de que quieren ponerlo en marcha. El problema es que a día de hoy va a ser complicado porque cualquier película de este estilo cuesta bastante dinero y no sé yo si iría muy bien en taquilla. Con lo cual es muy probable que, por desgracia, en Conan sea complicado volver a ver en el cine en mucho tiempo. Ya no solo como Schwarzenegger de protagonista o de secundario, sino con otro posible intento de remake, como se hizo en su día con Jason Momoa, que la verdad tenía muchas posibilidades de haber ido bien y no lo consiguieron, y más bien se puede considerar un fracaso, aunque ya digo yo que, aunque hace tiempo que no la veo, tengo mejor recuerdo de ella de lo que se puede pensar y no fue para tanto. No es ni mucho menos tan mala película como se la catalogó en su día. Creo que tiene bastantes cosas destacables y solamente le faltó ese empuje final que le hace falta para una película como este estilo para acabar de ser una buena película y no solamente un intento. Por supuesto, encantado de saber vuestra opinión sobre esta película. También, si queréis hablar de Conan el Destructor, sin problema. No la tengo en la colección, tendré que comprármela. La verdad es que tengo un buen recuerdo de ella en general, aunque sí que la recuerdo como más pobre. Pero la secuencia esta de esa especie de fortaleza en medio del lago de cristal con aquel bicharraco raro que se hacía daño cuando rompían cristales. Sí que tengo un gran recuerdo de esa escena y de ese momento de la película, aunque sí que recuerdo que hace mucho que no la veo, que por lo demás era un poco más pobre en todos los sentidos, pero intentaré comprármela más pronto que tarde, a ser posible en Blu-ray si está ahí, si no, pues ya veremos cómo lo hacemos. Y nada, encantado, como digo, de saber vuestra opinión, por supuesto, y parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.